Hola a todos, buenos días. Hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Si están viendo la grabación también, tengan todos una muy buena bienvenida a una mañana un poco nublada desde acá en Santiago de Chile. Vamos a dar un minuto para que más gente se pueda conectar. Escríbanos por el chat desde dónde se están conectando. eh, para empezar a saludarlos, Nicolás, Daniela, Dominique, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Constanza, desde Nebraska, bienvenida. Tenemos gente inscrita de todas partes del mundo interesada en conocer un poco más acerca de esta temática tan interesante y con una expositora tan interesante también. Vamos a partir en honor al tiempo, brevemente dando algunas instrucciones e informaciones generales para que puedan disfrutar de mejor manera la sesión del día de hoy. La clase va a durar 1 hora aproximadamente y vamos a destinar unos minutos al final de la clase para que puedan hacer las preguntas a Katy. Todas las preguntas las deben hacer a través del chat, por favor, y nosotros las vamos a ir marcando como preguntas para ir respondiéndolas al final o durante la misma charla si es que así lo amerita. Obviamente usemos el chat solo para temas relacionados con la clase y mantengamos siempre un ambiente de respeto. Si deja de escuchar el audio, se vuelve intermitente, actualice el navegador con F5, con el botón de refrescar o de actualizar en su navegador. Y si están en un dispositivo móvil, el botón reconectar debería ayudarles para volver a conectarse a la transmisión. De todas maneras, si hay alguna parte que se pierdan, van a poder verla luego en la grabación que va a estar disponible por algún tiempo para que puedan disfrutar mejor de ella. Obviamente también cierren cualquier otra aplicación en el dispositivo que están ocupando que pueda usar, ¿cierto?, memoria o internet y haga así que su experiencia sea peor. Por lo tanto, traten de cerrar cualquier otra aplicación, sobre todo otras aplicaciones de comunicaciones que puedan estar funcionando en paralelo a esta transmisión. Finalmente, al final de la sesión, van a recibir un enlace a la grabación que va a estar disponible por 10 días. Si tienes problemas para verlas o cualquier inconveniente, no duden en escribirnos. Ya conocen nuestras redes sociales, también los correos donde nos pueden escribir en caso de que tengan cualquier pregunta, duda o comentario. Sin más preámbulos, los dejo con Katy Kaufman. Para las personas que no la conocen, ella es una intérprete chilena-estadounidense cuya extensa trayectoria profesional se ha centrado en el ámbito jurídico, aunque también aborda materias que van desde la diplomacia y la economía internacional. Es intérprete certificado ante tribunales federales y del estado de la Florida en los Estados Unidos y ha sido intérprete de planta en el Tribunal Federal para el Distrito Sur con sede en Miami, Florida. Katy, bienvenida. La audiencia es tuya. Muchas gracias Renato. Y veo a destacados colegas en el chat saludando a algunos de mis colegas, ex colegas del Distrito Sur. Así que me han fijado ya una vara bastante alta y con su mera presencia. El día de hoy obviamente tenemos 1 hora apenas, no vamos a alcanzar a ver todo el derecho penal ni todo el derecho procesal penal, así que por favor tengan presente que vamos a ver un pantallazo, algunos conceptos muy generales con miras a profundizar más adelante en un curso de especialización. Entonces, vamos, como nos apresura el tiempo, a comenzar con, voy a compartir brevemente aquí pantalla y comenzamos. Entonces, la temática de la jornada de hoy es el derecho procesal penal, pero para poder contextualizar debemos entender primero qué se entiende por derecho penal. Así que vamos a ver primero derecho penal, cuáles son algunos conceptos básicos y luego vamos a profundizar, no completamente, pero algo más en el procesal propiamente tal. Entonces, para poder entender
el marco teórico del derecho penal, vamos a ver algunos conceptos básicos, algunas definiciones. Esta materia puede ser un poquito árida, pero es imprescindible. Todo traductor, todo intérprete tiene que tener este mapa, este entendimiento general de los conceptos de las definiciones, porque la primera regla en derecho, como se aprende en primer año, es hay que distinguir. Y para distinguir tenemos que definir y entender. Vamos a hablar muy brevemente un par de conceptos muy básicos, fundamentales de la teoría del delito, pero solamente vamos a tocar la primera parte como señalo. Vamos a ver que hay códigos penales y códigos procesales penales. Se llaman de distintas maneras, sobre todo los procesales penales en distintos países, como ya vamos a ver, pero el derecho penal y en gran medida el legado del derecho procesal o de procedimiento penal viene para América Latina desde España, desde las 7 partidas y desde el Código de Hammurabi hacia atrás. O sea, tenemos miles de años de historia en derecho penal, derecho procesal penal, básicamente de inspiración continental. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el derecho penal? Primero, lo vamos a entender en lo que se entiende generalmente por derecho penal a secas, ¿no? Que es en realidad el derecho penal sustantivo. El derecho penal sustantivo se divide en términos generales en dos partes. Una parte general, que son los principios generales del derecho penal en sí, y luego la parte especial, que son las definiciones o lo que conocemos como los tipos penales. Hoy día no vamos a hablar de los tipos penales, la variación es enorme de un país a otro, de un estado en Estados Unidos a otro, por lo tanto, entrar en ese detalle no es materia ni de hoy y en realidad tampoco es algo que se suele hacer a la ligera porque es muy difícil generalizar. Luego tenemos lo que se conoce bajo el alero del derecho penal en general, el derecho penal adjetivo. El derecho penal adjetivo también se conoce como el procesal. Entonces, la primera diferenciación, como hay que distinguir, debemos diferenciar entre el derecho penal sustantivo, los tipos penales, los códigos, the statutes, y el derecho procesal o el derecho adjetivo o procedural law. Primera gran diferencia. Luego tenemos el derecho penal de ejecución de la pena, que es una materia que tampoco vamos a ver el día de hoy, pero es importante tenerlo presente. Entonces, ¿cómo podemos entender? Hay distintos autores de distintos países con distintas definiciones del derecho penal. Para los efectos del día de hoy, vamos a resumirlo como el conjunto de normas jurídicas que se refieren al delincuente, al delito y a las penas. Entonces, durante el transcurso de la próxima hora, por favor, tengamos esto presente. Es un conjunto de normas jurídicas que se refiere específicamente a la persona que comete el delito, al acto o la omisión antijurídica que comete y a la pena o la sanción que va a sufrir por esta conducta típica y antijurídica. Entonces, vamos a ver qué es el derecho penal dentro de esto del derecho sustantivo o el derecho procesal. El derecho penal es el qué, es la definición. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a definir ese qué? Y como señalo, no vamos a profundizar acá, tenemos apenas una hora, es mucha materia la que hay que cubrir. Pero quiero dejarles con este concepto de las definiciones. Esta definición, esto es un clásico en todos los ordenamientos latinoamericanos. Aquí no hay ninguna novedad. Todos tenemos algunas definiciones distintas, pero en el fondo vamos a hablar de la última definición para los efectos de esta sesión el día de hoy. Se entiende por delito toda acción u omisión típica, antijurídica y culpable.
Ahora, cuando digo que la acción o la omisión es típica, no quiero decir que se suele dar, que es regular, que es corriente. Al contrario, con el concepto de típico nos referimos a la descripción de la conducta de reproche. In other words, something that is on the books, it's in the statutes, it is something that is in writing. Although it could, in the Anglo system, come from the common law, and that's where things get a little bit fuzzy. But we'll get into that. Pero fundamentalmente, cuando estamos hablando de los ordenamientos latinoamericanos, estamos hablando de una descripción que está en el código o penal o algún código o alguna ley especializada que describe la conducta de reproche. Que sea antijurídico simplemente significa que es contrario a derecho y que sea una acción o omisión culpable significa que hay reproche de la acción típica y que está determinada en este caso por el conocimiento, el ánimo, que lo vamos a ver más adelante en las definiciones en inglés, y la libertad del autor. Ahora, hay otros conceptos que tienen que ver con la imputabilidad y la penalidad, pero como digo, no hay tiempo para profundizar en tanto detalle el día de hoy. Vamos a ver entonces un ejemplo. Este es un ejemplo del Código Penal de Bolivia y aquí tenemos la definición del robo. Ahora sabemos qué es el robo porque en el encabezado, artículo 331, nos dice que es robo. No todos los códigos tienen esta pauta o esta orientación. Es importante entender que eso solamente es el encabezado y no forma parte de la definición en sí. Pero acá vamos a ir desglosando. Tenemos en este caso una acción, ¿no? Apoderarse. El que se apoderare, ¿de qué? De una cosa mueble ajena. ¿Con qué? Con la fuerza de las cosas o violencia o intimidación a las personas, etcétera. Luego dice será sancionado. Ahí está entonces la pena. Por lo tanto, tenemos la acción, tenemos la descripción de la conducta, el tipo, sabemos que es antijurídico porque está en el Código Penal de Bolivia y tenemos el aspecto de la culpabilidad. El que hiciera esto. Ahora, podría haber circunstancias que modifiquen esa responsabilidad. Puede ser que no sea imputable la persona. Por ejemplo, si se roba una manzana y se puede comprobar que fue en una situación de hambre famélica, en ese caso no sería imputable. Habría un eximente, una justificante, algo que modifique la antijuricidad del acto. Luego, en cuanto a la modificación de la pena, también tenemos posibles circunstancias modificatorias que son atenuantes y agravantes. Para nuestros propósitos como traductores e intérpretes, debemos saber que si lo que se está modificando es la imputabilidad, es decir, la antijuricidad del acto, o si se está modificando la pena a imponer. Hay que ver dónde estamos en la etapa, en este caso, de la aplicación del tipo penal y su estado versus el estado procesal o la etapa procesal. Así que esa es otra diferencia importante que al hacer nuestro primer análisis tenemos que realizar. Veamos entonces what happens with the definition if we're looking at this in English. So obviously we can remember that we had in Spanish toda acción o omisión típica, antijurídica y culpable. Was there any reference? There was a slight reference in a comment I made to el ánimo, but it's not in the definition. But when we look at the elements of a crime in English, right at the very top, the first thing we have is mens rea, that state of mind. We need to keep this in mind as well because something may be a criminal offense because of the mens rea of the intent, whereas it may not necessarily be a criminal offense in Spanish because that element may not be present because it's not required for it to be considered a crime.
So again, we need to make this distinction. We do, however, then have the actus reus, which is a criminal act or unlawful omission. Acto omisión, we have a nice, neat little match there. And then we have two other elements, concurrence and causation, that we did not have in our definition of toda acción o omisión típica, antijurídica y culpable. So we're beginning to see a real break in the way that criminal law and criminal offenses are understood in both systems. This can pose a problem, especially if we look at this sort of an example. Here we have one, this is specifically mail frauds and swindles, 18 U.S. Code 134. Whoever having devised or intending to devise. So right there in the code, we have intent. Someone intended to do it. No fue la acción o la omisión. There was an intent to do it. They didn't have to. So we're getting to that mens rea in English, but if we look at a very similar definition in Spanish, estafa, Código Penal argentino, el que defraudare. Y la intencionalidad está para otro análisis. Por lo tanto, no tenemos this nice, neat little parallel. Es de la esencia tener esto presente, como digo, como traductores, como intérpretes, al momento de analizar esto. El dolo, cosas por el estilo, son temas que vamos a ver precisamente en el curso que empieza, y aprovecho y paso el aviso, vamos a hacer un curso el 5, el 6 y el 13 de marzo, y ahí vamos a profundizar en todas estas temáticas, tanto por el derecho penal como el procesal penal, haciendo comparaciones y con terminología. Ahí vamos a ver, por ejemplo, la clasificación del dolo, directo, indirecto, eventual, la diferencia con la culpa consciente. Pero los abogados en el grupo están ya, como decimos, saltando una pata porque this is a thorny one and it's hard in Spanish and it's even harder when you're trying to move that back into English. Vamos a hablar de los grados imperfectos de ejecución, delitos tentados, delitos frustrados, de los autores, participación, autor, cómplice, encubridor y las etapas del delito, o conocido en español por el latín, intercriminis, which is the criminal scheme or the plan, la ejecución del delito cuando comienza. Como señalo, en apenas una hora no tenemos tiempo para profundizar y además el tema del día de hoy es procesal penal y no penal propiamente tal. Por lo tanto, ya tenemos el qué, el derecho penal. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo se procesa? Tenemos un acusado de un delito. ¿Qué es lo que sucede con esa persona? What is the plug and chug? How are we going to move through this? Now, antes de comenzar, es importante también fijar el marco teórico del derecho procesal penal. Luego vamos a ver las etapas procesales y quiero profundizar, tomar unos momentos para hablar de lo que ha sucedido en la región en términos de generar mayor consenso en la terminología que ya nos permite hacer una comparación terminológica de mucho interés para traductores e intérpretes entre la parte procesal penal de la región, sobre todo de Sudamérica, con la de Estados Unidos y algunas otras jurisdicciones de inspiración anglosajona. Como vemos acá, tenemos distintos códigos procesales penales de la región. Ahora, hay una diferenciación entre proceso y procedimiento. Las dos cosas van estrechamente unidas, pero es importante puntualizar algunas diferencias para poder entender lo que concierne al momento en que formalmente se inicia el proceso penal. Acá hay algunas definiciones. Para nuestros efectos el día de hoy tenemos que entender que fundamentalmente la diferencia en el nombre, si es Código Procesal Penal, Código de Procedimientos Penales, Código de Procedimiento Penal, para nuestros efectos como traductores, como intérpretes, no va a variar mucho. It's still a Code of Criminal Procedure or Criminal Procedure Code.
una de las razones por las cuales también se modifica el nombre del código tiene que ver con las reformas procesales penales de las cuales les voy a hablar a continuación. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos, y ya vamos a descubrir y vamos a comentar un caso de estudio de lo que fue el cambio de un sistema inquisitivo tradicional a un sistema acusatorio. Y este cambio se ha venido dando en la región desde hace bastante tiempo. Como pueden ver, estos son datos del CEJA, del Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, que es una filial de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, con sede en Santiago de Chile. Entonces, de acuerdo al CEJA, y hay algunas diferencias de acuerdo a las fechas, en algunos estudios van a haber ligeras variaciones. Algunos toman la fecha en que se inicia el proceso, hay algunos que se implementan en forma gradual y se toma la fecha en que esté presente y vigente en todo el país. Así que, por favor, las fechas pueden variar. Pero en general podemos ver que hay una cantidad muy importante de países que han hecho esta transición o están haciendo este tránsito de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Evidentemente, la más reciente y quizás la más conocida, sobre todo en Norteamérica, es el cambio en México a nivel federal. Pero vamos a tomar un ejemplo que es el caso de Chile, muy rápidamente, para mostrar algunas diferencias y principios que se aplican a todas estas reformas procesales en toda la región, lo que también nos ayuda mucho, como señalo, en nuestro oficio, en nuestra profesión, porque ya tenemos mayores puntos de coincidencia. Entonces, la idea y la inspiración en todos estos casos es lo que vemos acá, de combinar adecuadamente intereses sociales con la persecución eficaz del delito, garantizando los derechos de todos. Ahora, el sistema antiguo, que no es muy diferente a los sistemas inquisitivos de otros países, fundamentalmente tenía a un solo juez que estaba a cargo de tramitar todo esto. Es decir, que conocía de la primera investigación, precedía sobre esas investigaciones y seguía con la causa hasta dictar el fallo definitivo. Sabemos que había múltiples problemas y en el caso de Chile específicamente, el resultado era que el 54% de las personas encarceladas no estaban condenadas. Y el proceso obviamente no era muy transparente y no se veía uno no interactuaba directamente con el juez. Entonces, como señalé hace un momento, el mismo juez estaba a cargo de investigar, acusar y de fallar. No había un órgano independiente tampoco que representara a las víctimas. Veamos un poquito algunas de los principios que inspiran esta reforma. Y aquí vamos ya a entrar en algo de terminología comparada en un momento más. Los principios de esta reforma y principios que inspiran a la mayoría de las reformas en América Latina incluyen la que vemos en pantalla: imparcialidad, publicidad, eficiencia, concentración e inmediación. Ahora, en materia de eficiencia, hay algunas diferencias con estas salidas alternas. En México, salidas alternativas. En Chile, la suspensión condicional del procedimiento. En Chile, suspensión condicional del proceso. En México, pero son soluciones bastante parecidas, con terminología ligeramente diferente, pero con el mismo concepto. Ahora, ¿cómo podemos entonces describir estos mismos conceptos en inglés? Impartiality, separation of the roles of investigating and sentencing. Publicidad, open court principle, based on open, public, and oral proceedings. Efficiency, suspensión condicional, deferred adjudication.
Hay algunos que dirían que podría ser deferred prosecution, pero ya que esto se tiene que ratificar ante el juez de garantía o el juez de control de garantía o el juez de control de garantías, equivalent to a magistrate judge in the U.S. federal system, en realidad es un deferred adjudication and not a deferred prosecution. Tenemos restitution agreements, right? Alternative dispute resolution, and abbreviated or a no contest proceeding or procedure. En el caso de Chile, específicamente el procedimiento abreviado. It would not be a plea because the person does not admit to their guilt. They do not plead guilty. They do not accept the responsibility for their actions. So it would be a no contest or a nolo contendere proceeding. Concentration, everyone is together. The verdict is immediate. The sentence is not. Y hay que distinguir. It's very important to make this distinction. At the end of these proceedings, there will, within a reasonable amount of time, again, depending on the legislation, you will get a verdict, guilty or not guilty, but the actual sentence may be deferred for several days or longer, depending on the situation. And immediacy is the principle. I know it sounds a little funny in English, but it is actually on the books. It is the concept used for the presence of the judge being a prerequisite for the validity of the court proceedings. Entonces, tenemos el nuevo sistema, juicio oral y público, ministerio público, abogados defensores, dictamen, sentencias, recursos, sentencia, judgment, not a sentence, y tenemos los recursos que corresponden. Aquí quiero pasar muy rápidamente por algunos cambios que trajo la reforma en términos generales. Estos se refieren a Chile, pero se aplican en general a todos los países que han instituido estos cambios y han reformado desde el proceso inquisitivo a un proceso acusatorio. Cosas muy importantes con respecto a la persona del imputado en cuanto al actuar de las policías y que indican mayor racionalidad en medidas privativas de libertad o custodial measures. Tenemos mayor atención y trato digno a la víctima. En el sistema antiguo, como señalé hace un momento, no había nadie que defendiera los derechos de la víctima, a pesar de que tenemos la institución del querellante. Por favor, acuérdense del concepto del querellante, porque eso lo vamos a ver al final de la sesión cuando estemos hablando del proceso comparado propiamente tal. Tenemos un nuevo sistema con mayor transparencia y con inmediación, y tenemos evidentemente mayor transparencia y respeto a la diversidad cultural, con el derecho a un intérprete. Ahora, no todo siempre funciona bien. Quiero compartir con ustedes un audio real de una audiencia en Chile en los albores de la reforma. Les voy a pedir un momento de paciencia. Hay temitas en Webinar Jam para compartir audio, así que voy a hacer un cambio muy rápido en mi sistema y vamos a confiar que funcione tan bien ahora como cuando lo probamos hace un momento. Bien, bueno, antes de comenzar el juicio, como cuestión previa, quisiera el tribunal dejar constancia que en la audiencia respectiva, que se tomó con anticipación y que está a disposición, por supuesto, tanto el extracto de la audiencia como el audio, el tribunal resolvió que a cargo del Ministerio Público debería proporcionarse un intérprete. Fue bien clara la resolución, no un traductor. Se me ha comunicado con anticipación que la persona que se ha puesto a disposición para evacuar esta misión no está capacitada para interpretar lo que se suceda en el juicio. Y ese era el objetivo, ya, precisamente. Eso es lo que se me ha dicho, ya. Señor fiscal,
¿Qué pasó? Bien, como señalo, no todo sale como uno espera. Y siguen habiendo algunas dificultades. Recientemente también tuvimos un caso de una ciudadana vietnamita que también por falta de intérprete no se pudo formalizar por el momento. Fijaron nueva fecha para el mes de marzo. Entonces, sigamos. Bien, entonces también tenemos que esto de que se asegura el trato digno y el principio de inocencia, que si bien estaba en los códigos, en la realidad no se ejercía porque se dictaba auto de detención en forma automática en el proceso. Tenemos principio de imparcialidad. Estoy pasando por esto muy rápidamente porque evidentemente la pueden ver después en la grabación con más calma, y también tenemos interés en ir a la parte del proceso. Entonces, en general, lo que trae aparejado estas reformas es mayor transparencia y mayor celeridad en la justicia. Ahora, ¿cómo es este proceso? Podemos ver en pantalla, esto es etapas del proceso penal en México, y vemos acá distintas, lo que tengo ahí en rojo. Tenemos por una parte la investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio y la de ejecución. Ejecución de penas, ustedes podrán recordar, cuando hablamos del derecho penal, teníamos el derecho penal sustantivo, el adjetivo y de ejecución de penas. A esa etapa se refiere dentro de este contexto. Aquí podemos ver también que el nuevo proceso penal en México tiene la investigación que se da tanto ante el órgano de investigación como el juez de control. Como señalo, en distintos países se llama juez de control de garantías, juez de garantías. Pero la definición y las funciones, como vamos a ver a continuación, son bastante similares y se asemeja muchísimo a, como dije, to what a federal magistrate judge does when hearing criminal cases. Of course, a federal magistrate judge also hears civil cases. That is not the case in Latin America. They would only be hearing, el juez de garantía o de control o un control de garantías would only be hearing the cases on the criminal side. Entonces, nuevamente, ¿qué hay que distinguir? Ok. Entonces tenemos etapa de la investigación, la etapa intermedia, la de juicio, la de ejecución. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Mapa del proceso penal acusatorio colombiano. Vemos la noticia criminal, ¿no es cierto? Querella. Ya dijimos que al final vamos a hablar de la querella y el querellante. Tenemos formas de iniciarse, denuncia, petición, cualquier otro medio y de oficio. Y luego tenemos las etapas: indagación e investigación, juzgamiento y ejecución de penas. Es decir, varía la terminología, pero fundamentalmente tenemos las mismas etapas que vimos acá. Tenemos una etapa de investigación, una intermedia, una de juicio y la de ejecución. Juzgamiento acá está aglutinando lo que vimos acá de intermedia y de juicio, pero con, como vemos, imputación y acusación o preclusión. Eso está entre la investigación y la etapa de juzgamiento, y por lo tanto podemos diferenciar bastante bien estas etapas procesales. Veamos el caso de Chihuahua. La reforma, evidentemente, de Chihuahua antecede la reforma a nivel nacional o federal en México. Tenemos un mapa bastante parecido, ¿no? Tenemos la noticia criminal, que lo teníamos en el caso colombiano,
hasta los colores son un poquito parecidos. Yo no hice esto no es invento mío, esto es tomado directamente desde los sitios de los países respectivos. Así que mucha influencia, mucha fertilización cruzada, mucha coordinación en esto. Y por eso, como traductores y como intérpretes, esto nos ayuda a encontrar puntos de coincidencia que nos permite, sobre todo, trabajar del español de la región hacia el inglés. Tenemos nuevamente querella o denuncia y vemos etapa de investigación, etapa intermedia y juicio. Acá no tenemos la etapa de ejecución. Muy bien. Veamos un poquito más en detalle. Perdón, no sabía que estaban todas estas rayitas. Ok. En el caso chileno tenemos las mismas 3 etapas: investigación, etapa intermedia y juicio oral. La etapa de investigación y la etapa intermedia se ventilan ante el juez de garantía. Al igual que en el caso mexicano, en el caso de Colombia es el juez de garantía, the equivalent of that magistrate, U.S. federal magistrate judge hearing criminal affairs, investigative, and what's called the etapa intermedia. Now, we'll get to that in just a minute. Tenemos las distintas etapas acá. Quiero, por favor, que se fijen en lo que dice actitudes del OPP, que es de la Fiscalía, y que es principio de oportunidad, archivo provisional y facultad de no investigar. Sobre todo esta problemática del principio de oportunidad, que como traductores e intérpretes, this is a big challenge. What do we do with that? Because I'll tell you right now, it's not the principle of opportunity. Y luego tenemos el querellante que ya les había adelantado. Pero podemos ver acá con total claridad el mapa. Empieza la víctima, va la policía, va el Ministerio Público, el querellante, and the plug and chug across the process. Now, let's take a minute and switch gears. What does this look like? What is the sequence of events in the U.S. criminal justice system? If we look at this, and I know the print is really tiny and you can download this from from many different internet sites and take a look at it in a larger scale. Y durante el curso que vamos a dictar lo vamos a ir desglosando y comparando y yendo etapa por etapa y término por término. But if we look at this just from the perspective of the sequence of the phases, we have an entry into the system, prosecution and pretrial services. Eso es como la etapa de la investigación, ¿no? Then we have adjudication. Bueno, en el caso de Colombia, veíamos el encabezado juzgamiento. Then we have sentencing and sanctions, right? Aplicación de la pena, and corrections. Eso sería ejecución de la pena. Entonces, no es tan diferente, a pesar de que se ve como una cosa que llega a dar un poco de susto, ¿no? Es muy, muy complejo. Se puede clasificar de manera bastante similar, and we will see that there are points where there is a real coincidence. Not necessarily specifically in an arraignment, but certainly in different procedural phases as you're going through the trial. The way trials are held in this adversarial system is very, very similar. Even if you don't have a jury, in some jurisdictions in Latin America, you do. Neuquén is a great example in Argentina. But even if you don't, you still will have a judge or more than one judge presiding, and a prosecutor, a defense attorney, witnesses being called. The trial phase today in these open court oral proceedings is extremely similar to what you would see in a U.S. federal court, or even on something like Law and Order, despite the fact that that's really just the Hollywood version. But for our purposes today, because of our limited time frame, we're talking about plug and chug, right? We have entry into the system, prosecution, and phases that are clearly identifiable. And on this chart, they're identifiable in different colors. Okay. Volvamos entonces
a lo que teníamos. Habíamos estado viendo este planito en español. Let's take a look at one potential way of translating this back into English. So I mentioned the use of the magistrate judge, el juez de garantía. We have an investigation or an investigative phase, una etapa de investigación. We have an intermediate or intermediary, or you could use different terms for this. And we have an oral trial, oral proceeding, or just a trial, because all trials in English are oral. We have bench trials, we have jury trials, but you don't have a trial that is not done verbally. So we don't actually need to say oral trial. We only need that if we're making the distinction between the old system and the new adversarial system. But let's look at a little more detail before we get into the Q&A about what we see in the lower left-hand corner. I said a moment ago, actitudes de la Fiscalía, que actitudes que puede adoptar el Ministerio Público. One way of translating this is prosecutorial discretion, because it's the classification. There are 3, in this case, different options. All of the countries have them. They're called something different in a few places. Pero desafortunadamente para nosotros, principio de oportunidad está presente en la mayoría. So what do we do with the principio de oportunidad? ¿Qué es el principio de oportunidad? El principio de oportunidad fundamentalmente se refiere a dictámenes del fiscal general, del fiscal nacional, de la persona que está a cargo del sistema del Ministerio Público, de las fiscalías, que permite acelerar o no necesariamente descartar, pero no colocar una prioridad en determinados delitos. Es en el fondo una manera de aplicar la política de persecución penal y de focalizarlo en determinados tipos de delitos. Son más importantes los delitos y los hechos de sangre que los delitos de propiedad, por ejemplo. Y son orientaciones, porque tiene que ver con la política de persecución penal en el momento. Un país podría decidir que va a priorizar los delitos de corrupción y que todos los delitos de corrupción se van a llevar juicio oral, aunque sea de menor cuantía, por ejemplo, o los delitos de drogas. Todos los delitos de drogas van a juicio, no importa si era 1 gramo o 100 toneladas, por ejemplo. Entonces, eso es el principio de oportunidad. Viene de la política pública. Now, some people would call that prosecutorial discretion. And that's fine, because that's basically what prosecutors do. Right? But the problem is that in Spanish, we have this overarching umbrella called actitudes, right? In English, we really don't have a clear umbrella. We all just toss it into prosecutorial discretion and don't necessarily separate them out. But for our purposes, again, as translators and interpreters, we do need to find a way to make these distinctions. So one way to do it is to make the catch-all, the category, prosecutorial discretion, and then you can classify that down. So to streamline powers, streamlining authority, to make things flow more efficiently, more effectively, eso podría ser una opción para principio de oportunidad. And then there are others, temporary archive, as I call it, circular file, or opt out. Okay, so that is the issue with the principio de oportunidad. I am, of course, always open to other ideas, better ways of doing it. I'm open to arguments as to why it should be the other way around, why prosecutorial discretion should be principio de oportunidad, and streamlining powers or authority should be the actitud que pueda adoptar el Ministerio Público. Always open to that. You can put it in the chat. We can do it in the Q&A. It's absolutely an open discussion. The next thing that I wanted to focus on terminology-wise is the issue of the querellante, the querella and the querellante. Now,
we don't actually have this in countries stemming from the Anglo-Saxon tradition. So the US, UK, Australia, and so forth. The querellante, and there's always often a lot of confusion between demanda and querella. Demanda is on the civil side, querella is on the criminal side. General rule, okay? So what is a querella then? The querella is the private complaint. It is a private charge, a private accusation. Usually the victim hires an attorney to push forward the case because they feel that the prosecutor isn't doing a good enough job or they have other fish to fry, okay? So the querella es una acción que deduce el abogado, representante legal, normalmente de la víctima o de las víctimas, para avanzar y para proteger los intereses de la víctima, que bien pueden ser diferentes de los intereses del Ministerio Público. Si bien vimos al principio que una de las razones por la reforma era para dar mayor protección a la víctima, porque en el sistema antiguo no había esa clase de protección, la realidad es que no siempre hay coincidencia entre los intereses de la víctima y los intereses del Ministerio Público, de tal manera que o pueden haber aristas o que hay diferencias en la opinión en cuanto al delito a imputar y luego a acusar específicamente. De tal manera que se puede contratar un abogado querellante para deducir querella, para representar específicamente los intereses de la víctima. Algunos casos muy particulares, el querellante puede inclusive seguir adelante con la persecución penal en ausencia del Ministerio Público. La Fiscalía puede desistir y sigue el procesamiento con solamente la querella. Again, this is an institution that really does not exist in Anglo-Saxon tradition jurisdictions, common law, or other forms. And so you really need to find a way to adjust. The most usual form of translating this is a private complaint. You have a private complaint filed by a private complainant. It's a private accusation, private charges. And this will very often, if you're doing a written translation, require some sort of a footnote, a translator's note, because it will not be something that is readily intelligible to the reader if they're not familiar with how Latin American systems work. Y con eso voy a cerrar esta muy expedita y rapidísima explicación de las diferencias y algunos conceptos básicos del derecho penal y específicamente del derecho procesal penal que necesita saber un traductor o un intérprete. Y con eso dejo de compartir pantalla y me abro a las preguntas que se pueden formular en el chat. Así que, Renato, cedo la palabra y no estaba viendo mucho el chat, así que no sé si hay muchas consultas en este momento o si quedaron tan anotados porque fue mucha información en 45 minutos. Quedo atenta. Yo creo que están todos tratando de procesar toda la información, Katy, que nos acabas de presentar. No veo ninguna pregunta en el chat y quizás mientras la escriben, sí, recordarles a todos que esto está siendo grabado y la van a poder ver. Terminada la grabación, terminada la sesión, les vamos a enviar un enlace para que puedan acceder. Solo presentarles brevemente esta oportunidad de entrenamiento, de capacitación que hemos presentado junto a Katy. Les va a llegar también la información al respecto para que puedan evaluar si les gustaría participar. Tiene cupos limitados, pero va a estar dividido en 3 sesiones. Y no sé, Katy, si nos quieres contar un poquito acerca de cada sesión.
Claro, por supuesto, con mucho gusto. Como señalé, el 5 de marzo, el 5, 6 y 13 de marzo, vamos a dictar este curso de profundización. Lo que vimos ahora fue un pantallazo, algunos puntos muy simples, pero vamos a profundizar. La primera sesión, el 5 de marzo, como vemos en pantalla, vamos a profundizar en este mapa multicolor que les mostré del proceso en Estados Unidos, con descripciones, con ejemplos de cada etapa procesal. Esa sesión va a ser en inglés con referencias, obviamente, a opciones de traducción al español. Luego vamos a profundizar en las reformas procesales penales latinoamericanas, viendo lo que acabo de señalar y estos puntos de coincidencia. Nos vamos a concentrar fundamentalmente en los sistemas de Chile y México, mucha coincidencia ahí, con algunas referencias también al sistema de Colombia. Y esta sesión se va a dictar fundamentalmente en español, con referencias de terminología hacia el inglés. Y luego en la tercera sesión vamos a hacer el cruce completo. Vamos a ver, profundizar en la diferencia entre distintos países, fijar los paralelos y vamos a tener oportunidades para que puedan practicar yendo desde audios en inglés al español, de procedimientos y procesos en materia penal del inglés al español, y también viceversa, para que practiquen la interpretación también del inglés al español. Así que una oportunidad de practicar usando la terminología adquirida en las primeras dos sesiones. Esa es la propuesta y eso es lo que queremos hacer. Espero, como dice Renato, los cupos son limitados porque va a ser muy interactivo. Lo vamos a hacer en Zoom para poder compartir pantalla, audio e interactuar en un contexto mucho más íntimo que un webinar de esta naturaleza. Así que ese es el plan. Espero no haberlos asustado, sino que haberlos incentivado, ojalá a que se inscriban y que me acompañen. Como ya se dan cuenta, a veces me apasiona demasiado el tema y me voy por la tangente con muchos detalles que quizás no son tan relevantes para todos. Si hice eso hoy día, desde ya me disculpo. Pero la idea es que podamos profundizar y contestar las dudas y ver todas las comparaciones, como digo, de terminología con calma en marzo. Esa es la idea, Renato. Súper, Katy, algunas preguntitas que han aparecido en el chat. Naomi.Reyes nos pregunta, ¿en México hay delitos de oficio? ¿Es parecido a la querella en Chile? Tengo que repasar lo que se entiende por delito de oficio. Yo entiendo que no, entiendo que se asemeja más bien a los delitos de acción pública, pero voy a tener que revisar el detalle. Quizás podrías buscar la definición de uno y otro y ver si hay mayor coincidencia. Lo que pasa es que hay delitos, y esto tiene que ver con la parte penal y no con la parte procesal propiamente tal. Hay delitos de acción pública y delitos de acción privada. Los delitos de acción pública la lleva el Ministerio Público, básicamente, no en forma exclusiva en algunos países, pero por regla general la institución a cargo de tramitar estos procesos. En el caso de delitos de acción pública sería la Fiscalía. En los delitos de acción privada, por ejemplo, el caso que se me viene a la mente de Chile es la falsificación de cheques. Eso, como afecta principalmente, si no fundamentalmente o exclusivamente a la parte interesada, ahí tiene que denunciar la persona afectada, porque no es algo que puede perseguir de oficio de la Fiscalía, porque si yo, como persona interesada en recuperar mi plata o lo que pasó con mi chequera, si yo no lo denuncio, la Fiscalía, the government, para los efectos, doesn't really care. If I can't worry enough to go after my own money, then the government's not going to do it for me. Entonces, esa es la diferencia entre un delito de acción pública versus un delito de acción
privada. Y como digo, entiendo que los delitos de oficio en México serían los delitos de acción pública. Si estoy equivocada, por favor, me corrigen. Súper. Katy, Ricardo Domínguez. ¿Existe juez de garantías o control a nivel estatal, es decir, no federal? ¿Cómo se diría en inglés? Y nos dice ahí, magistrate judge. Right. So here's the thing. Different jurisdictions will have different definitions. And so I can't give you a general rule for a magistrate judge at a local level. And that's why I specifically said a federal judge, because the definition there, when a federal judge is hearing criminal cases, it does dovetail very nicely. Magistrate judges in different jurisdictions can be justices of the peace. They can not have anything to do with criminal affairs whatsoever. So you have to be really, really careful. It's, it's easier to go from, if you're looking, well, it may be if you know that your magistrate judge is dealing exclusively or only or primarily with criminal affairs, sí, se puede decir juez de control, juez de garantía. But if that's not the definition in your jurisdiction, then you're going to have a problem, and that's why you can't make it a general statement. And that's why I limited it to the federal jurisdiction. Súper, súper. Muchas gracias, Katy, por tu respuesta. No veo ninguna otra pregunta. Por lo tanto, dejaría hasta acá la sesión de hoy día, Katy, agradeciéndote mucho por tu tiempo y a todos los que participaron esta mañana y a todos también los que están viendo la grabación. Estemos en contacto si tienen alguna duda. No duden en escribirme, ¿cierto? Con comentarios o preguntas que nos quieran hacer a mí o a Katy. Espero que estén muy bien y nos vemos la próxima. Hasta luego. Súper. Muchas gracias. Adiós. Gracias.